ya sabéis que yo soy Pachi, esa es mi trinchera y vosotros sois todos muy bienvenidos. Bueno, como os avancé en el vídeo anterior, vamos a hablar de los casus belli norteamericanos. ¿Y por qué norteamericanos? Pues básicamente porque es la nación hegemónica del siglo XX. Alguien le llamaría imperio. A mí me parece una palabra un poco anticuada, pero realmente se ciñe a la definición, ¿eh? Vamos a decirlo, vamos a dejarlo en nación hegemónica. Y así vamos a repasar desde 1898, Guerra de Cuba, hasta 2001, Guerra de Irak, los diferentes casus belli que ha utilizado Estados Unidos para entrar en guerra. Y empezaremos por definir qué es casus belli, evidentemente. Casus belli. Casus belli es un latinajo que viene a significar motivo de guerra. Llámale motivo, llámale excusa. Los iremos viendo. Y vamos a empezar con el primero. Vamos a hablar de la Guerra de Cuba, 1898. Estados Unidos entra en guerra con España porque, según dicen, los españoles hundimos el Maine y así quedó para la historia hasta que se descubrió el pecio, es decir, los restos del naufragio del Maine, y se vio que el Maine había reventado desde dentro, desde el interior. En esta imagen podéis ver una sección del Maine. Los barcos de doble casco de esa época aprovechaban todos los rincones posibles, y en los espacios entre mamparos el Maine llevaba sus reservas de carbón. Era un barco a vapor. El polvo de carbón en suspensión es altamente inflamable y estaba al lado de las calderas. Y además el barco iba cargadito de munición. Cualquier despiste, no se sabe qué fue. Posiblemente alguien se hizo un pitillo en mal sitio y en mal momento, y el Maine se fue a pique. Así que ese primer casus belli queda bastante en entredicho. Bueno, ahora vamos a ver cómo entró Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Avanzamos 20 años, 1918. Y resulta que el Lusitania es hundido por los alemanes. Bueno, aquí veis la portada del periódico. En este caso, concretamente, es aquí lo tengo, el New York Times, donde se explica que el Lusitania ha sido hundido por un submarino, posiblemente haya 1260 muertos, etcétera, 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 torpedeado 2 veces frente a la costa irlandesa. Y ahí abajo, a la derecha, veis un recuadrito que ahora os voy a ampliar, y viene a decir lo siguiente. Es una advertencia de la embajada alemana, que viene a decir: señores, Alemania y sus aliados están en guerra con Inglaterra y sus aliados. Cualquier barco que se acerque a las aguas que circundan las Islas Británicas va a ser atacado. Aún así, enviaron el Lusitania, con el resultado que todos conocemos. Fue hundido y Estados Unidos entró en la guerra. Como podéis ver, estoy diciendo el qué, quién, cuándo y cómo, pero no el por qué. Eso me lo reservo para más adelante, pero os puedo decir así como primicia que el presidente Woodrow Wilson, norteamericano, era el presidente de Estados Unidos en 1918, fue chantajeado para entrar en la guerra. Pero no quiero adelantar acontecimientos. Bien, vamos ahora a ver el siguiente caso, que es la Segunda Guerra Mundial, 1939. Todos sabemos que Estados Unidos entró en el 41 por el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre del 41, a primera hora de la mañana, 2.400 muertos. La aviación naval japonesa ataca
el puerto de Pearl Harbor en las islas Hawái. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Primero, que lo que había en Pearl Harbor era una flota un poquito ya obsoleta. De hecho, ya tenían muy claro que la mayor potencia que podían desplegar en el Pacífico eran los portaaviones, ni acorazados, ni cruceros, ni hostias en bicicleta. Portaaviones, no había ni uno en Pearl Harbor, ni uno. Curiosamente estaban todos fuera, pero es más importante todavía saber que lo sabían porque fueron advertidos por Australia. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada que no se sepa, solo estoy diciendo cosas que a lo mejor, si no es necesario, no hay por qué decirlas, no vamos a hacer quedar mal a nuestro amigo, pero la verdad es esa. Estados Unidos, de hecho, por si no lo sabíais, ya se las tenía tiesas con Japón antes del 41. Franklin Delano Roosevelt pues había estado provocando conflicto con Japón mediante bloqueos, embargos y enviando a combatientes, los famosos Tigres de Chenot, unos pilotos muy buenos, por cierto, y muy bien pagados también por el gobierno chino de Chiang Kai-shek, para pelear contra los japoneses que por aquella época estaban causando auténticos estragos en Manchuria. Bien, en este recuadro, aquí arriba de todo, a la izquierda, explica pues que Roosevelt estaba relacionado con la banca que estaba muy interesada en que Estados Unidos entrase en guerra para poder sacar rédito de los War Bonds o War Loans, es decir, los créditos que recibía para entrar en guerra, créditos que por supuesto tenían que devolverse con intereses a esa banca. El secretario de guerra de Franklin Delano Roosevelt, un tal Henry Stimson, dijo, y os lo voy a traducir esto literalmente porque es muy interesante, y lo dijo en noviembre del 41, es decir, antes de Pearl Harbor. La cuestión era cómo íbamos a hacerlo para que hiciesen el primer disparo. Era deseable que los japoneses fuesen los primeros en hacerlo, para que no quedase ninguna duda de que ellos eran el agresor. Bueno, Australia ya sabemos que advirtió de que una flota japonesa se dirigía a Pearl Harbor y Roosevelt lo ignoró. Y como se esperaba, pues atacaron y pasó lo que pasó. Luego, en el recuadro este que veis a la derecha, viene a contar lo que ya os he explicado en otro vídeo, y es la relación que había entre la Standard Oil del señor Rockefeller y IG Farben, empresa alemana, como la Standard Oil estuvo vendiendo el aditivo para que los aviones alemanes de la Luftwaffe pudiesen operar sobre cielos europeos. Bien, la Segunda Guerra Mundial pues también queda un poquito en entredicho, digamos, el buen nombre de Estados Unidos a la hora de entrar en guerra.